Abrimos micro, silencio aquí. A ver, es que ahora el público está esperando a que como cada año empiece la actuación de danza y cuando me vean a mí se van a decepcionar. Que no, mujer, a la gente le gustan los cambios. A la gente lo que menos le gustan son los cambios. Que lo vas a hacer súper bien, ya verás. Si es que hoy no tengo un buen día. Que sí, que si puedes, que si quieres, puedes. Eso es lo más mentira del mundo. Entres en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Hola a todos de buena mañana. A ver, yo soy Olga Iglesias, soy actriz, soy dramaturga, pero sobre todo soy un ser humano como todos los demás, con lo cual tengo emociones. Cuando me dijeron que viniera a este congreso, pues me puse muy contenta. Bueno, y si me aplaudís un poco, también me voy a poner más contenta. Aplauso, aplauso, aplauso. Esto es lo que hacía falta, un buen aplauso, porque bueno, vosotros segregáis endorfinas y dopamina, yo me infla el ego y entonces pues muy bien, podemos estar así toda la mañana, aplauso ego y todos contentos y eso sería lo ideal. Pero como sabemos, pues no todo es alegría en esta vida. A ver. Yo antes de llegar aquí, realmente lo que estaba era poseída por la ira. Y les voy a contar por qué. Ayer me puse a escribir este monólogo radiante y chispeante para todos ustedes, pero es que es imposible trabajar en mi casa. Tengo unos vecinos con dos pequeños salvajes de 5 y 8 años que gritan a todas horas del día y de la noche. ¿Y qué hacen mis vecinos? Pues nada eficaz, eso ya os lo adelanto. Primero, les hablan muy bajito, yo pego la oreja, porque claro, como me interesa, pego la oreja, y oigo que les hablan con mucha calma, como si estuvieran hipnotizando a un caimán, y les dicen, por ejemplo, cariño, cariño, para ya, ¿sientes necesidad de meter la cabeza de tu hermana en el microondas? Hablemos de cómo esa emoción impacta en la integridad física de tu hermana. La hermana mientras a gritos, claro, ¡mamá, mamá, mamá! Mis vecinos no son de esa gente que les dice a sus hijos, venga, a estudiar. No. Ellos son de, cielo, entiendo que la frustración te inunde, pero mis tiktokers de referencia aseguran que la gestión emocional es incompatible con creer que el profesor de matemáticas te tiene manía. ¿Necesitas un glitter o un abrazo transformador? Claro, luego les oigo discutir entre ellos, o sea, se tiran de los pelos. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Les ves y tienen unas ojeras hasta los pies. Mis vecinos son gente maja, pero si te metes en su Instagram, cosa que también he hecho porque soy bastante cotilla, pues si te metes en su Instagram, decía, verás que es una explosión de tipografías, cookies y mensajes positivos. Este es el Instagram de mis vecinos. Entonces empezamos a entender un poco la situación. Y es que mis vecinos quieren hacer las cosas bien, pero son negacionistas de las emociones. Este es un término que he acuñado yo y que os lo regalo, de nada. Los negacionistas no es que nieguen la existencia de las emociones, es que piensan que solamente existe una, y es la alegría. La alegría, la felicidad, el happy hour, los mundos de Yuppie. Mis vecinos quieren que todo sea alegría multicolor y entienden que validar las emociones de sus hijos consiste en explicarles todo con mucha paciencia. Pero una cosa es validar y otra entender el funcionamiento del cerebro de un niño. Y es que mis vecinos no ponen límites y no se los ponen a sí mismos, claro. No saben educar en las emociones. Se han jurado en algún momento, que yo creo que todos lo hemos hecho, es que jamás, jamás, jamás voy a ser como mi padre, no voy a ser como mi madre, no voy a ser como ese profesor que te decía al rincón a pensar, pero no saben educar porque tampoco les han educado. Han caído además en la trampa del algoritmo de vamos campeones, un nuevo día con una sonrisa. Mis vecinos creen que se puede educar con fórmulas mágicas y que todo es fácil y sencillo. Han confundido la crianza con un viaje de autodescubrimiento cargado de momentos mágicos. Han pensado que no van a estallar de ira,
con los pequeños tiranos, que no les va a inundar el miedo, la impotencia y que no se van a morir de la culpa pues, cuando hagan algo mal o no sepan qué hacer simplemente. Han dejado su educación emocional en manos del maldito Mr. Fantastic, vamos a decir. Y claro, no pueden más, o sea, van a reventar. Mira, hace unos días también les vi a mis vecinos en el parque, en un parque de estos de Madrid, donde se pudren los árboles, y el pequeño salvaje, el de 5 años, estaba subido a un árbol y el padre estaba desde abajo diciéndole, con cariño, pero a grito pelado, era como, cariño, cariño, es muy importante que te plantees retos y que quieras poner por ti mismo a prueba la ley de la gravedad, pero eso me saca de mi zona de confort y te pediría que bajaras. Claro, cuando ha terminado la frase, el niño descalabrado en el suelo. A veces debemos pautar, no preguntar, y enseñar que hay cosas que, bueno, pues que tenemos que hacer aunque no queramos. Y es que en ocasiones, por mucho que visualices tu éxito, que manifiestes, se dice también ahora, pues vas a suspender matemáticas y que si tu madre te dice que no achicharres a tu hermana en el microondas, pues por muy divertido que te parezca, no lo haces. Yo, personalmente, no tengo claro cómo se hace, porque yo cuando estoy desbordada lo que hago es que veo vídeos de gatitos o también lo que hago es que canto karaokes. Me funciona. A mí me funciona mucho, sobre todo, Juanes y Celia Cruz. Tampoco sé si es muy científico, la verdad. No sé si aquí a lo mejor alguien me puede ayudar con este tema, porque, claro, estáis los máximos expertos y expertas del tema aquí hoy. Y entonces mi pregunta es, ¿ponerme a todo volumen La vida es un carnaval de Celia Cruz para no estrangular a mis vecinos, ¿se puede considerar una buena gestión emocional? ¿Sí? O sea, ¿es Celia Cruz realmente el mejor antídoto para aligerar el peso existencial de querer hacerlo todo bien de manera inmediata y con una sonrisa? Bien, pues creo que a lo mejor lo que tenemos que hacer es probarlo para empezar hoy con buen pie, con un karaoke. Así que anímense. Adelante, Celia Cruz, por favor. Adelante, vamos. Bueno, ¿ves? Este ratito ya nos ha regulado, esta pequeña animación de crucero ya nos ha regulado a todos, ¿ves? Es que sí, es súper fácil. Bueno, también me gustaría proponer un brindis para que por lo menos sirva de algo esta taza, a la que yo, la verdad, le cambiaría la frase, obviamente. A mí me gusta mucho una frase de un señor muy antiguo, pero muy sabio, que se llamaba Aristóteles, creo, y que dice así. Dice, cualquiera puede enfadarse, eso es fácil, pero hacerlo con la persona adecuada, en la medida exacta, en el momento oportuno y con un propósito justo, así como de la manera correcta, eso no está al alcance de cualquiera y no es tan sencillo. Así es que vamos a ver si aquí... Ah, mira, hay otra. Hay otra porque la mía no cabía, obviamente. No pasa nada, abracemos el error, abracemos la singularidad y brindemos por formarnos con rigor y seriedad a través de la educación emocional. Os invito al público a que cuando queráis pongáis vuestra propia frase que tendréis en las libretitas que os han dado en las bolsas
Y bueno, me despido, os dejo ahora sí con Eduemoción y me llevo unos folletos porque no quiero ver a mis vecinos niños cuando sean adultos. Te digo una cosa, Juan, que si yo llego a saber que se podía bailar, no me tienen ahí atrás ni atada. O sea, para el año que viene esto me lo preparo yo. Y si yo sé que delante de nuestra actuación había música, me busco otra posición, no salgo después de la música. Hay quien remonta a Celia Cruz. Buenos días, bienvenidos todos y todas a la 10ª edición de Eduemoción aquí en CaixaForum en Madrid. Madre mía, 10 ediciones ya, ¿cómo pasa el tiempo? Es un honor y al mismo tiempo es una gran responsabilidad continuar el trabajo iniciado por los colegios Zola en 2017 para hacer de la cita de hoy la referencia en nuestro sector, donde compartir, donde intercambiar ideas y donde desarrollar todos juntos esta inteligencia colectiva sobre la educación emocional. Y este año, además, que por ser la 10ª edición, con una propuesta pues, muy potente y muy prometedora, ¿no? Construyendo un futuro emocional y emocionante, claves para una educación emocional con rigor. Casi nada. Estaba pensando, podríamos hacer un análisis sintáctico de urgencia con la frase. No, tranquilos, si profe de ciencias va a ser algo ligerito, no os preocupéis. Construyendo. En primer lugar, el verbo elegido y el tiempo verbal nos habla de acción ya en marcha, nos interpela, nos invita a movernos, a hacer. Y es que el mundo es de los que hacen, de los que se mueven, de los inquietos, de los que trabajan para que las cosas pasen. Es por eso que nos gusta teorizar lo justito y preferimos pues, mostrar y contar los resultados de todo lo que hacemos. Dice la frase un futuro, y el que tengamos que construir o que estemos construyendo un futuro no es ingenuo, no es inocente. No es lo mismo construir un castillo de arena a la orilla de la playa una tarde de julio con el único propósito, nada más y nada menos, que sacarle una sonrisa a un niño pequeño sin ninguna voluntad de trascendencia, sabiendo que cuando suba la marea se lo llevará, que ponernos a la noble tarea de guiar, de acompañar, de educar a nuestros alumnos en un periodo tan crucial para su desarrollo, porque es ese el legado, el futuro al que nos referimos y del que estamos hablando. Y por último, emocional y emocionante. Aquí nos están dando las claves, las instrucciones sobre qué y cómo tenemos que construir ese futuro. Hacerlo emocional, además de merecer la pena, es también emocionante. Hay muchas maneras de educar, hay distintas formas, hay distintos matices o aspectos en los que podemos priorizar o poner el foco, ¿no? A la hora de elaborar una propuesta educativa, pues podemos centrarnos en cómo el aprendizaje pues tiene que ver con la creación de hábitos o con la instrucción directa. O podemos entender el aprendizaje pensando en este órgano, el cerebro, en cómo aprende y poner el foco en la reflexión o en la memoria, en la atención. O podemos considerar que el alumno no es un agente pasivo, sino que construye su conocimiento a partir de la experiencia. Podemos también pues postular que el aprendizaje sucede fundamentalmente por observación directa y por imitación de modelos. O podemos mezclarlas todas en mayor o menor medida, ¿no? Podemos hacer otra cosa. Podemos apostar
por situar el desarrollo de las competencias socioemocionales del alumno en el centro de nuestro proyecto educativo. Esto todavía nos exige un poquito de valentía, pero merece la pena. Poner el foco en la conciencia emocional, en la regulación, en la autonomía emocional, en la competencia social, en las habilidades para la vida y el bienestar. Hacerlo emocional, como os decía, es a su vez emocionante, y de esto en los colegios Zola sabemos un poco, creednos. Y por si fuese poco, el final del título de la jornada de hoy habla de claves y de rigor, claves para una educación emocional con rigor. Casi nada, pero qué bien, ¿no? Qué bien y qué tranquilidad a la vez, ¿no? Saber que hay ese respaldo, ¿no? Afortunadamente, cada vez hay más estudios y hay más profesionales de la pedagogía, de la neurociencia, de la psicología educativa que postulan por estas ideas y que además nos hablan del papel fundamental de la emoción como timón para el aprendizaje, de la importancia esencial de soñar despierto con propósito para aprender más y mejor. Y que nos hablan, además, en último término, de que el aprendizaje puramente racional no existe. Es por eso que, hoy vamos a escuchar aquí muchas reflexiones, muchos testimonios, muchos hechos que comulgan con estas ideas. Yo os animo a leer, a investigar, a preocuparos por ver qué hay detrás y qué respalda todas estas ideas, ¿no? Pero os animo también y fundamentalmente a hacer, a moveros, a hacer que las cosas pasen, ¿no? A hacer educación emocional en vuestros colegios, en vuestras organizaciones, en vuestro área de influencia, ¿no? Porque es la manera de avanzar y porque para eso montamos este sarao cada año, ¿no? Por mi parte, poco más, os voy a dejar con Katia. Quiero agradecer a la Fundación Zola el cariño y la profesionalidad con la que organizan este evento Edumoción cada año, fiel a sus principios y a su misión de promover iniciativas en el ámbito de la educación que mejoren la calidad de la misma y que supongan un impacto real en nuestro entorno y en nuestra sociedad más cercana. Y antes de dejaros con Katia, quiero también aprovechar para reiterar el orgullo de pertenecer a la comunidad Zola y de ver con qué confianza, con qué entusiasmo y con qué compromiso os ponéis cada día, compañeros, en esta tarea, en la de construir un futuro emocional y emocionante. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la 10ª edición de Edumoción. Muchísimas gracias, Juan, y muchas gracias a Olga, que nos ha sacado una sonrisa, y más de una sonrisa a mí, varias carcajadas. No sé si será porque a cada apunte que hacía sobre la forma de educar de ciertas personas me venían varias imágenes de personas cercanas. Decía, pues sí, pues va a ser que tienes razón. Esta es una edición muy especial para nosotros. Es la 10ª edición. Ya sé que no estamos celebrando el centenario, me lo recordó amablemente una amiga ayer, debe ser que estaba un poco intensita, porque me dijo, a ver, Katia, que tampoco es el centenario. Y dije, ya, pero digo yo que para llegar al 100 habrá que pasar por el 10. Y además el 10 es un número redondo, es un número bonito, es un número que habla de experiencia y recorrido. Y de eso precisamente os voy a hablar yo un poquito, que nadie se asuste, que no voy a empezar a contar todo lo que hemos hecho durante estos 10 años. Pero escuché hace bastante tiempo una frase, en un discurso, una frase que me encantó y que curiosamente no es ni de Aristóteles ni de Séneca. Y si a alguien le suena, por favor, que no me saque de mi error, porque es que parece que todas las frases bonitas son de ellos y a mí esta me encanta. Y dice, al pasado respeto, al presente compromiso y al futuro ilusión. Y es precisamente con respeto, con mucho respeto, con el que miramos esa primera edición de Edumoción que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles. Contamos en aquella ocasión con grandísimos ponentes, igual que hoy. En esa ocasión estuvieron Carmen García de Leániz con nosotros, Begoña Ibarrola y Rafael Vizquerra, ni más ni menos, para hablar de emociones. No sabíamos si eso iba a ser un evento puntual,
o cuántas otras ediciones vendrían detrás. Pero en los colegios Zola sabíamos que teníamos que contar lo que hacíamos en nuestros centros y que teníamos que poner en valor la importancia de la educación emocional en los centros educativos. Oye, y mirad por dónde, que sí hubo otras ediciones, algunas un poco difíciles. Me recordaba no hace mucho Marta Baeza, directora de comunicación de Grupo Zola y artífice junto con su gran equipo de esta organización, aquellos lunes emocionales. Y es que en el 2020, si tenéis un pelín de memoria, por motivos obvios tuvimos que adaptar EduEmoción y se convirtieron en 4 lunes en los que a través de InstaLive conectábamos con expertos. Rafa Guerrero, que iba a estar con nosotros, estuvo con nosotros en una de esas ocasiones y hablábamos de emociones, de la gestión de las mismas, de resiliencia, en un momento en el que realmente hacía falta hablar de eso. Después vinieron 2 ediciones online. Estuvieron con nosotros, entre otros grandes profesionales, David Bueno y Elsa Punset. Nos encantó la experiencia, es verdad, llegamos a muchísima gente. Estuvo muy bien, pero desde luego si algo necesita la educación emocional, la inteligencia emocional, cuando hablamos de emociones, es el contacto, la mirada, el vínculo. Y así volvimos a esta, la que ya consideramos un poquito nuestra casa, a CaixaForum, que nos ha acogido durante 6 ediciones. 6 ediciones en las que hemos hablado, por supuestísimo, de emociones, hemos hablado de educación, pero hemos hablado también de muchísimas cosas más. Hemos hablado de filosofía, hemos hablado de arte, de tecnología, de límites, de relaciones sanas, de neurociencia, de creatividad, de pensamiento crítico y seguro que de alguna otra cosa que me dejo por ahí. Y recorriendo el pasado, llegamos al presente y al compromiso que tienen los colegios Zola y la Fundación Zola con la educación emocional. Porque sabemos que es la única forma de dar una educación integral al alumnado. Y sabemos que la educación emocional a veces es una pequeña tirita para una pequeña herida y otras veces una gran medicina preventiva para posibles futuros dolores. Pasado, presente, futuro. Al futuro, ilusión. Mucha ilusión. Ilusión por lo que continuará e ilusión por las cosas nuevas que vendrán. Y es aquí, en este momento, precisamente desde la ilusión, desde donde quiero anunciar un nuevo proyecto de la Fundación, que en este caso lleva de la mano a 2 magníficos compañeros, Grupo Anaya y Fundación Mafre, y es que en unos días lanzamos la primera edición de los Premios Educación Emocional en Centros Educativos. Estos premios nacen fruto del compromiso de estas 3 organizaciones, tanto con la educación como con la educación emocional. Y con ellos pretendemos reconocer a los centros que ya llevan magníficas, o sea, que llevan haciendo magníficas iniciativas y queremos también que esas iniciativas se compartan, porque realmente cuando compartimos nuestro conocimiento multiplicamos el mismo y a donde podemos alcanzar. ¿Bien? Y con esto os dejo ya. No sin antes agradecer muchísimo vuestra presencia. Veo muchas caras conocidas. Gracias también a las caras nuevas. Gracias a los ponentes, a las personas que van a participar en las mesas redondas por aceptar nuestra invitación. Gracias a los patrocinadores, sin los cuales EduEmoción sería algo mucho más modesto. Seguiríamos, seguro, pero de una forma más modesta. Y gracias a todos los que están detrás de esta organización. En definitiva, gracias a todos y a todas las que apostáis por un futuro más emocional y más emocionante. Y ahora os voy a presentar a Irene Allende y a Nacho Durán, alumnos de bachillerato del grupo y del Colegio Villafranca,
que van a ser nuestros guías en esta mañana de aprendizaje. Y con ellos, y un breve vídeo para los más nostálgicos, arranca EduEmoción 2026. Gracias. Mi truco para desconectar y parar es respirar. Los primeros, los de un ambiente poco agradable, a mejorar su vocabulario emocional. Ha parecido también espectacular. Permitirme el lujo de ir un poquito más despacio, contar hasta 6. Y para mí, una imagen en redes sociales busca idealizar a una persona y no refleja la realidad de uno mismo. ¡Viva las emociones! 1, 2, 3... Muchas gracias a Katia, Juan y a Olga por esta inauguración tan especial, llena de sorpresas, emociones y humor. Gracias también a nuestros compañeros de producción, que algunos son alumnos, ayudantes del programa de pensamiento emocional de nuestros colegios. Y, como no, gracias a algunos de nuestros profesores y familias que hoy nos acompañan. Ahora que estamos todas y todos llenos de emoción, os queremos pedir que disfrutéis del momento y que solo utilicéis el móvil desde en el descanso del café o al finalizar el congreso. Por supuesto, en esos momentos os damos carta libre para que compartáis los contenidos que estamos aquí tratando hoy con el hashtag EduEmoción 2026. Y ahora sí, os dejamos con nuestro primer ponente, César Bona, que va a hacer una presentación titulada El arte de ser humano en la sociedad actual. Bueno, César es un maestro, escritor y conferenciante internacional, licenciado en Filología Inglesa y diplomado en Magisterio en Lengua Extranjera por la Universidad de Zaragoza. Es un profesional reconocido por su compromiso con una educación humanista y ha sido nominado entre los 50 mejores maestros por el Global Teacher Prize. Durante la presentación podéis mandar vuestra pregunta a este ponente leyendo el código QR que saldrá en la pantalla del fondo. Luego recogeremos las preguntas más repetidas para hacérselas a César tras su intervención. Y ahora sí, os dejamos con César Bona. Bienvenido. Vale. Muchas gracias, César. Muchas gracias, César, por explicar de forma tan gráfica la importancia de desarrollar nuestros valores y un criterio propio para tomar decisiones. Para nosotros, que estamos a punto de enfrentarnos a la PAU o a la elección de la carrera, nos ha sido muy útil. Ahora te queremos trasladar varias preguntas que han surgido del público. La primera es la siguiente. ¿Qué cosas tenemos que cuidar para relacionarnos saludablemente con la tecnología? Es una pregunta imprescindible. Hemos tocado un poquito aquí algo, ¿no? Y sí que yo creo que he nombrado más o menos lo que yo considero que es fundamental. Y es, de hecho, la frase clave es no dar nada por hecho. Es que cuando eduquemos a los niños, a las niñas que están con nosotros, no pensemos que ya por ser nativos digitales, como dijo Prensky en el 2001, ya saben hacer un uso ético y responsable de la tecnología y ahora de la inteligencia artificial. Yo creo que es imprescindible que aprendamos del error, utilizando esa reflexión que he dicho también, para ver qué cosas nos dejamos de hacer cuando educábamos a chicos, para aprovechar desde ahora ya, ¿no? No asociar la tecnología con el entretenimiento y pensar que igual que un cuchillo, que es una herramienta, con ética
Se pueden hacer grandísimas cosas y muy interesantes, y sin ética es tremendamente peligroso. Muchas gracias. Gracias. Otra de las preguntas que ha sido muy común entre el público es la siguiente. ¿Qué elementos no pueden faltar en un programa de educación emocional de un colegio para que sea efectivo? Ya queda claro que soy muy básico, ¿no? Yo creo que un elemento no puede faltar es la escucha. La escucha, y voy a decir otro por no enrollarme demasiado, que es ya no el tiempo, que es importante que los colegios inviertan tiempo en esto, sino sobre todo algo que va asociado con el tiempo, que es la paciencia. La paciencia, y que va también unido a estimular la autonomía de la cual he hablado también, ¿no? Y la autonomía de ir asociada con el respeto a uno mismo y a los demás. Entonces, que cuando eduquemos y que expliquemos a las familias también cómo conviene, porque no todas las familias a lo mejor tienen las herramientas necesarias, ¿no? Que nos quede muy claro que la paciencia es importantísima. Me pongo un ejemplo rápido. Una niña de 5 años se está atando el zapato un martes, si entran a las 9, a las 9 menos 10 se lo está atando, hay que llegar más tarde y ya te lo ato yo, ¿no? Ahí falta tiempo y un poco de paciencia, porque las reglas del tiempo nos marcan, ¿no? Pero esto se traduce a lo mismo un sábado, sin darnos cuenta. En el sábado no hay tanta prisa y sucede también, ¿no? Pues igual que con esto pasa con las herramientas. Tiempo, paciencia, escucha y sobre todo que valoremos que tenéis muchísimo que decir, porque es la única manera de que entendamos también cómo son vuestras emociones, para que entendamos un poco cómo funcionáis y que aprendamos de vosotros. Bueno, pues muchas gracias, César, por esta respuesta y al público también por vuestra participación. Y vamos a darle un gran aplauso a César. Muy bien. A continuación, daremos paso a la mesa redonda. De la teoría a la vida. Los pilares de una educación emocional transformadora. ¿Qué te ha parecido lo de César Arbona? Pues me ha parecido muy interesante, la verdad. ¿Y a vosotros? Sí, que lo acabo de decir. Bueno, en esta mesa contamos con los siguientes participantes. Primero, Cristina Gutiérrez Lestón, educadora emocional y CEO La Granja Ability Trainer Center. Un aplauso. Para continuar, Fernando Herranz, responsable de innovación del Grupo Anaya. También estarán con nosotros Carolina Ruiz, docente de secundaria y bachillerato y responsable del modelo educativo Zola en el Colegio Zola de las Rozas. Mónica Rodríguez Corominas, psicóloga, pedagoga, orientadora y jefa de estudios de innovación del Colegio Internacional San Fernando, Avilés. Y por último, Cintia de la Torre, responsable del programa de pensamiento emocional y del departamento de orientación del Colegio Zola Villafranca. Muchas gracias por vuestra participación. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va la mañana? Espero que muy bien, que estéis aquí disfrutando, celebrando con nosotros este 10º aniversario, que bueno, estamos súper ilusionados, lo ha sacado antes tanto Katia en su exposición como César, ¿no? También esa parte importante, ¿no?, de la ilusión. Bueno, escuchando a César, que ha tenido una ponencia, la verdad que maravillosa, ilustradora, bueno, pues queríamos charlar un poquito con estos compañeros de mesa
Y bueno, es verdad que tras escucharle vemos la importancia del lenguaje, ¿no? De poner palabras a lo que vemos en las aulas y bueno, educar sobre todo poniendo a la persona en el centro, al alumno en el centro de toda nuestra actividad docente. Cristina, en este caso, bueno, pues, ¿qué competencia emocional consideras que hoy urge más y trabajar en los centros educativos, tanto con el alumnado como con los profesores o los adultos que rodeamos a los pequeños? A ver, la verdad es que la que yo creo que ahora es más urgente es la autonomía emocional, porque lo que estamos observando son niveles muy altos de dependencia. Cuando nosotros generamos dependencia, los motivos de esta falta de autonomía o esta disminución de autonomía, podríamos decir que hay varios, pero dos principales. Uno es la sobreprotección, que creo que todos ya sabéis de lo que estamos hablando, y luego esa presencia de ese miedo, esa ansiedad, ese ¿y si no es feliz? ¿Y si eso? ¿Y si lo otro? Entonces, cuando nosotros sobreprotegemos o ponemos el miedo antes que Cristina, es decir, quien educa no es Cristina, sino es el miedo de Cristina, ahí realmente lo que hay detrás es que estamos diciendo a ese niño, no confío en ti, no puedes. Y al final el niño se lo acaba creyendo. Cuando hacemos esto, al final, yo siempre digo que hay dos tipos de padres, ¿no? Al menos en nuestro país. Son los padres y madres que preparan el camino para su hijo, lo aplanan o su hija, y luego hay el otro tipo de padre, que son los que se atreven a preparar a su hijo o a su hija para el camino, aunque en el contexto actual, de alguna manera, casi todo nos indica, nos pide o nos llama a sobreproteger. Pero no entendemos que es sobreproteger. Sobreproteger es literalmente desproteger. Cuando podemos decir, vale, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, no sé, yo creo que lo más importante, y creo que lo habéis estado hablando antes, tanto Juan como Katia, o por ejemplo, habéis hecho referencias constantes como César, es entrenarlos para la vida. Que también lo decíais vosotros, lo que estábamos hablando es entrenarlos para la vida, en aquellas habilidades que a la edad de los que tenemos aquí ya sabemos que necesitaremos, ¿qué quiero que sepa mi hijo? Matemáticas, inglés, claro que sí, pero ¿qué más? ¿No? Y ahí es cuando seguramente nos viene pues, la fortaleza interior para que cada vez que se caiga sea capaz de levantarse, o la autoestima por si un día no lo quieren o dejan de quererlo, que él por lo menos se quiera a sí mismo. ¿Y cómo lo hacemos? No sacándoles experiencias vitales, atreviéndoles a que hagan experiencias vitales, como por ejemplo equivocarse, como por ejemplo cuando hacéis convivencias o campamentos o salidas, que se atrevan a hacer esa salida. Yo recuerdo, acabo con dos ejemplos de dos niños, ¿no? Óscar, solo 7 años, y me acuerdo la frase que tengo apuntada que nos dijo, ostras, puedo hacer más cosas de las que creía, ¿no? Hicimos una actividad de guiar y ser guiado, en que tú vas con los ojos cerrados y yo te guío a ti a través de un circuito, ¿no? O Julia, una niña más pequeña de 6, que le daban muchas cosas miedo, como los animales, y al final tocó caballos, abrazó un caballo, cogió los conejitos, y al final, el último día, recuerdo, dice, ostras, yo me he dado cuenta que soy mucho más valiente de lo que pensaba, ¿no? Entonces, para mí la lección es esa. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuán valientes somos o no somos? ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez? Que esta niña, Julia, con 6 años, sepa que es valiente, creo que le abre una oportunidad enorme en la vida para ser autónoma emocionalmente, que significa poder estar tú bien, aunque lo que te rodea pues no lo está. Sí, sí, totalmente. Además, yo creo que entronca directamente con el tema de los retos, ¿no? Que hablaba César y que todos necesitamos ponernos, pero cuando somos niños, pues más aún, quizás. Exacto. Es verdad que también de la ponencia de César extraemos pues que educar no es solo transmitir conocimientos, que están muy bien las materias y que efectivamente en los coles se va también para eso, principalmente para eso, pero esto ya es 2026, estamos aquí después de mucho tiempo y vemos que la parte emocional también es fundamental. En este caso, Carolina, pues desde tu experiencia en el contexto de secundaria, bachillerato, que es donde desarrollas principalmente tu actividad docente, y donde además las emociones están súper presentes en los adolescentes, aunque a veces incluso ellos no sepan dominarlas. ¿Cómo se traduce esa mirada humana, esa parte emocional, realmente al día a día de un aula? ¿Cómo lo estáis haciendo? A ver, es verdad que el día a día en el aula, en secundaria y bachillerato, no es fácil. El aula nos reta y consiste en trabajar un tira y afloja constante, ¿no? Para nosotros es muy importante generar ese clima de confianza,
pero mantener esa disciplina firme, porque si no, no tenemos una estructura. Entonces, al final, ese vínculo y ese clima lo conseguimos no con las grandes dinámicas, que esas vienen después, sino con los pequeños gestos diarios. O sea, ¿cómo reacciono yo cuando un alumno se confunde en el aula? O cómo, cuando tengo que sancionar a un alumno por un hecho, si soy capaz de escuchar, soy firme con la norma, pero al final eres blando con la persona, no te quedas solo en la sanción. Entonces, esos gestos diarios del día a día es lo que nos ayudan a generar el vínculo para luego poder pasar a las grandes dinámicas de pensamiento emocional y gestionar con ellos emociones. No es como la llave, ¿no? La confianza es la llave para poder trabajar con ellos en profundidad y que ellos te dejen entrar y entren contigo en esas dinámicas y puedas entrar un poquito más en el muro que levanta, ¿no?, hacia los adultos. Claro, claro. Creo La verdad que funciona. Los gestos diarios. Efectivamente, además es el día a día, ¿no? Es lo que genera un poco esa gota constante que realmente es lo que más cala, ¿no? Más que un día hacer algo puntual. Muy bien. Mónica, en este sentido, bueno, tú, en tu centro, ¿no? Sí que estamos hablando mucho durante esta mañana en las diferentes intervenciones, pues de la necesidad de crear comunidad, ¿no?, de sentido, de pertenencia, también de sentirnos orgullosos de este trabajo más emocional. De hecho, Katia hablaba de estos nuevos premios que han surgido. Y bueno, desde la experiencia que vosotros tenéis en vuestro centro, ¿qué prácticas o qué decisiones habéis tomado y que realmente ayudan a construir pues un clima que sea emocionalmente saludable, que sea seguro para el alumno, para el profesor? O sea, ¿cómo habéis generado un poco ese clima? A ver, yo creo que la primera decisión es que el equipo directivo lo tenga claro y que apueste por ello, porque si el equipo directivo está en esta dinámica, va a facilitar que todas las prácticas y todas las posibilidades de implementar un programa de bienestar vaya adelante. Totalmente. La segunda decisión, yo creo que importantísima, es la formación del profesorado. Nosotros tuvimos la suerte de tener a Patricia, a María y a Susana con nosotros el año pasado. Y yo creo que también es muy importante que todo el claustro participe de la misma formación, porque si no, bueno, pues cada uno tiene la formación que se ha ido buscando, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque al participar todos de la misma formación usamos un lenguaje común y entonces sabemos de qué estamos hablando cuando planteamos una actividad, una dinámica. Hemos compartido dinámicas juntos, sabemos pues la manera de los conflictos, ya todo el mundo sabe lo que es la manera de los conflictos, o pues la técnica del arco iris, porque ya sabemos todos lo que estamos hablando, ¿no? Hablamos el mismo idioma, ¿no? Claro, y el mismo curso, al hacerlo todos juntos, también crea una cultura de bienestar, porque ya todos participamos hemos comentado entre compañeros, qué prácticas podemos poner en marcha y demás, ¿no? Yo creo que eso es la primera fase. Y luego, pues implementarlo, claro. Sí es verdad que nosotros como centro lo que decidimos es que íbamos a establecer como momentos obligatorios, ¿no?, para poner en marcha el plan, porque es verdad que tú entras en un aula y siempre tienes 4 o 5 alumnos alrededor que te están contando problemas y tienes que resolver, ¿no? Pero tiene que ser según surja, y lo que no podíamos es dejar esto a que surja, o a que pues, un profesor tenga más voluntad o menos voluntad, ¿no? Entonces, establecimos momentos como obligatorios, ¿no? ¿Qué momentos obligatorios? Pues la llegada al cole, pues empezamos con los emociómetros, porque eso también nos permite generar en los alumnos un lenguaje de bienestar, y entonces empiezan a hablar de sus emociones, empiezan a compartir, que es un lenguaje que trasladan a las familias también, porque luego se acostumbran a utilizarlo, ¿no? Y ese es un primer momento. Luego, momentos clave, pues las llegadas del patio y después del comedor, sí, porque es pasar del agite total al momento de calma. Entonces, ese es un momento vital en el que pues hacemos 2 o 3 minutos de mindfulness, de llegar otra vez a la calma para poder luego trabajar. Que es verdad que hay muchas veces que los profes protestaban, ahora ya no, porque decían que se pierde tiempo, pero realmente haciendo esta dinámica ganas tiempo, porque si no vas a estar igual, callaros, sentaros, colocaros, que vamos a empezar, haces esta dinámica y ya están todos calmados, con lo cual ya empezaste en su salsa, ¿no? Y luego nosotros también establecimos una hora, 1 o 2 sesiones al mes
en los que hacíamos específicamente el programa de bienestar. A través de dinámicas de grupo, nosotros lo llamamos mirar para adentro, ¿no? Y lo que hacemos es trabajar las competencias emocionales a través de las dinámicas que comparten luego con los tutores y con los profesores, ¿no? Y de esa forma también ellos van acostumbrándose a hablar y a manejar las emociones. Y luego, así como prácticas concretas, pues evidentemente todo esto genera que en las familias también pues a veces colaboren o pidan información y demás, pero establecimos lo que nosotros llamamos la figura de alumnos ayudantes, que son alumnos solo para aquellos alumnos que llegan nuevos al cole, porque somos un cole muy grande y todos los años hay incorporaciones, claro, afortunadamente. Pero, claro, al ser un cole tan grande, un niño que llega nuevo se le hace todo un mundo y eso genera mucha inseguridad y mucho malestar, ¿no? Entonces, pues tienen un alumno que durante el tiempo que pues se hace con los patios, con los espacios, y sirve también de integración, pues le ayuda, que no es todo el año, es ese momento crucial, ¿no? Y luego incorporamos los alumnos mediadores también, que es, pues esos alumnos a partir de sexto, lo hacemos sexto y la ESO, que son alumnos que con una pequeña formación ayudan a los profesores y al coordinador de bienestar que me acompaña a gestionar pequeños conflictos, conflictos entre ellos, que es pues una tutoría entre iguales, pero claro, pues que sirve de mediador. Y evidentemente la figura del coordinador de bienestar, que también nos ayuda a que ellos vean una persona de referencia a la que pueden en un momento determinado acudir si pues ven que tienen alguna dificultad o demás. Y por supuesto el departamento de orientación, que también les ayuda, ¿no? Con lo cual, estamos empezando, llevamos 2 años nada más empezando con el plan de bienestar, pero ya solo en este tiempo nosotros vemos mucho cambio, porque lo hacemos desde infantil hasta... De momento estamos llegando a sexto, para el año que viene ya incorporamos a los mayores en todo este proyecto, pero los mediadores no, esos están metidos ya los mayores, ¿no? Pero que vamos dando pasos y sí que vamos viendo los beneficios, ¿no? Porque a la hora de la verdad lo que se trata es de pues que ellos se encuentren a gusto en el centro y nosotros también, que también es el bienestar del profesor el que hay que contemplar, ¿no? Claro, sí, yo creo que es muy importante, ¿no? El tema de la estructura, ¿no? De generar una buena estructura y la formación. Yo creo que siempre, pues aquí estamos los convencidos de esto, pero no siempre todos los claustros pues tienen este empuje hacia la educación emocional, ¿no? Y esa parte de formación, que además es muy vivencial, yo creo que es fundamental, porque al final empiezas a sentirlo tú y a partir de ahí puedes desarrollar ese ejemplo, ¿no? sobre los alumnos con los que estás todo el día. Muy bien. Fernando, quería preguntarte, sí que hemos hablado, y seguimos en ello, ¿no? Hablando de toda esta parte pues, más humana, más consciente, más emocional, y pues estamos intentando reflexionar, ¿no? sobre todo esto y sobre cómo llevarlo a la práctica, porque muchas veces nos encontramos, ¿no? Como decíamos, pues este momento en el que todos estamos súper convencidos de que esto funciona, de que es una maravilla, de que cuando lo aplico, pues al revés, no es tiempo perdido, sino que es tiempo ganado, como decía también César antes. Pero claro, esto tiene que ser sostenible, se tiene que poder llevar al aula, ¿no? Y tenemos que hacerlo práctico. Desde el ámbito editorial, ¿no? y un poco de la innovación educativa, que es el sector en el que tú te mueves, ¿qué papel juegan todos estos nuevos materiales, recursos educativos para poder integrar la inteligencia emocional en el currículo sin que se quede en algo puntual, sino que sea de verdad un desarrollo que convierta una educación pues mucho más humana y mucho más centrada en el alumno? Pues todo un reto, ¿no? Déjame una pequeña satisfacción antes de empezar, y es poder participar en esta celebración vuestra, porque para nosotros es muy importante estar aquí hoy y acompañándoos, ¿no? por toda esta colaboración que estamos teniendo entre familias, sí. Zola y Anaya, y luego 2 retos, ¿no? El primero, ya que hablábamos tanto de retos, yo me he puesto 2 ahí sobre la marcha. Uno, complementar bien esta mesa de expertas, porque las expertas sois vosotras, ¿no? Y el segundo reto es que si cuando termine esta mesa redonda todos los que estamos aquí entendemos o somos capaces de trasladaros que Grupo Anaya, por supuesto, hacemos materiales, pero también hacemos muchas más cosas, claro. Y en el contexto del que estamos hablando hoy, esto ya más diferente, un poco las propuestas que estamos intentando ofrecer a los centros, pues yo me quedo más que satisfecho, ¿no?
Vuelvo a tu Sí, sí, pregunta. sí, A por ver, y supuesto. vuelvo desde un dato del informe TALIS, del último informe TALIS, que sabéis que recoge un poco la actividad del trabajo de los docentes en distintos países de la OCDE, ¿no? En el último informe TALIS hay un dato que dice, que lo voy a utilizar un poco para responder a tu pregunta, que casi el 90% de las maestras, de las profesoras de infantil, buscan o se crean sus propios recursos para trabajar las competencias socioemocionales en el centro. Cuando nosotros vemos esos datos, lo que interpretamos, lo que entendemos es que hay una gran necesidad, ¿no? Hay una gran interés por trabajar este tipo de competencias, pero a su vez no hay soluciones que ayuden o propuestas que ayuden a trabajar de una manera lo más fácilmente posible para las personas que están en los centros, ¿no? Y a partir de ahí nosotros, como empresa que se dedica, como compañía que desde hace muchos años acompañamos a los docentes, acompañamos a los centros y desarrollamos propuestas para que el aprendizaje suceda y apoyaros mejor a esa tarea, a ese proceso, tenemos una apuesta muy firme por apoyar ahora y de cara a futuro en todo lo que tiene que ver con la educación emocional a los centros, ¿no? Y os quería compartir 3 iniciativas, ¿no? de lo que estamos haciendo un poco en este enfoque estratégico en el que estamos y que estamos muy contentos de compartiros hoy aquí. Primero, desde el propio proyecto curricular. Nosotros le estamos dando una vuelta total ahora mismo a nuestro proyecto curricular, desde infantil hasta bachillerato. Ojalá tengáis ocasión de conocerlo porque vais a ver que es una transformación brutal, donde una de las claves estratégicas es salpicarlo precisamente de lo emocional, ¿no? El trabajo de estas competencias, ¿no? Quizá la gran apuesta es un proyecto que hemos lanzado este año, un servicio que se llama Encoemocional, que ofrece un programa estructurado, sistematizado, ordenado, precisamente para que los no convencidos, quizá los no convencidos, pero todos puedan de verdad desarrollar estrategias ambiciosas en materia de trabajo de competencias emocionales en el aula, ¿no? Y es un sistema que luego aterriza en materiales, por supuesto, claro, para los chavales, para los profesores, para las familias, que también es importante que estén implicadas, que incorpora formación, que también comentábamos antes, que incorpora formación también para los equipos directivos, que yo creo que también esa sensibilización hay que hacerla también ahí. Y luego también un acompañamiento pedagógico para que esos proyectos no se queden, ¿no? Sino que sucedan y que tengan éxito, ¿vale? Para mí la gran noticia de esto que os estoy contando no es solo el proyecto en sí mismo, sino que es una especie de versión universal del programa de pensamiento emocional que tenéis en los colegios Zola. Nosotros hemos trabajado mano a mano los equipos de Zola y de Anaya, sumando las fortalezas, ¿no? De estos 15 años de experiencia que tenéis en los centros, con la experiencia que nosotros tenemos a la hora de estructurar proyectos de aprendizaje que puedan implantarse e implementarse de una forma exitosa, y ENCO es el fruto de esta colaboración, ¿no? Y Universal, primero porque está a disposición y al alcance y se adapta a la necesidad de cualquier centro, independientemente de la experiencia que tenga, del nivel de madurez, del recorrido o la formación que tengan los docentes, ¿no? Nosotros, este curso ya está implantado en 70 y tantos centros con una diversidad total, ¿no? Desde titularidades hasta niveles de trabajo previo con el tema emocional, ¿no? Y también Universal porque está en España y también está empezando a salir de España, ¿no? Que también es una buena noticia porque es un proyecto que tiene muy buena pinta, ¿no? Y luego os quería compartir también 2 iniciativas que tienen que ver con algo que también creemos que es importante, porque vuelvo a tomar tu palabra, a comentar lo de que estamos aquí los convencidos, ¿no? Los que creemos que esto es esencial y los que... Pero hay que convencer a muchos más, ¿no? Seguramente también a mucha gente de centros que están aquí, ¿no? Entonces, en todo lo que tiene que ver con esto que Rafael Vizcarra llama sensibilización, ¿no? En todo lo que tiene que ver con convencer, con poner la educación emocional en el corazón de los proyectos educativos que comentaba antes también Juan, también estamos queriendo aportar valor y sumar fuerzas, ¿no? Los premios que ha compartido Katia son quizá una bandera, ¿no? De lo que podemos hacer, y también estamos implicados en un proyecto que en una publicación que se está distribuyendo ahora mismo por todos los colegios de España, que es el Vademecum de la salud mental y el bienestar emocional, que al final es una guía muy rápida para tener un instrumento de respuesta ante situaciones que sucedan en el centro. Entonces, volviendo a la pregunta de los materiales y de la propuesta editorial, claro que desde una empresa editorial se puede ayudar a que la educación emocional tome más valor y más sentido en los centros, y claro que podemos ponernos a disposición de todos vosotros para que eso suceda. Claro, yo creo que volviendo un poco, ¿no?, a lo que decíamos, generar estructura. Hay veces que
bueno, pues que el tener esos materiales nos apoya y luego, como decías, no somos solo, ¿no? Las editoriales no solo sois aportadores de libros, sino que os estáis también renovando y apoyando y escuchando mucho a los claustros. Yo creo que eso también es fundamental. Yo creo que eso que acabas de decir es esencial, es escucha pura y dura. Que al final es un poco lo que queremos, ¿no? Es ese bienestar emocional que queremos transmitir a los alumnos, pues sentirlo también en los equipos y en los materiales que nos acompañan para sentirnos lo más cómodos posibles. En este sentido, pues Cristina, después de 10 años, pues es lógico, ¿no? Miramos atrás y bueno, pues ya hemos visto antes el vídeo, ¿no? Viendo todo lo que hemos hecho en estos años. Vosotros tenéis también una larga trayectoria y además, bueno, pues tenéis contacto en un montón de colegios que visitan vuestras instalaciones, un montón de escolares y bueno, pues ¿qué crees tú que realmente ha cambiado en la forma en la que se entiende en los colegios la educación emocional, la parte socioemocional de los alumnos? ¿Qué dirías que es lo que realmente en estos años habéis notado como diferente, como que algo ha cambiado ahí, algo se está moviendo por ahí? ¿Contesto la verdad? Sí, por favor. ¿Sí? Soy sincera. Evidentemente, desde el 2020, cuando nos han caído todo lo que nos ha caído encima, y seguimos, en cuanto a malestar o directamente patología mental abrumadora, en todas partes, en todos los ámbitos, educativo, familiar, escolar, claustros, nos hemos dicho, ostras, ¿qué pasa, no? Con lo cual, digamos que ahora dices educación emocional y ya en general, no se confunde, por ejemplo, con educación especial. O sea, que esto es para niños con dificultades, problemas. Entonces, bueno, un poquito hemos avanzado. Pero yo sigo viendo que hay mucha confusión. Se confunde, por ejemplo, mucho educación emocional con educar entre algodones. No, educar emocionalmente es hacer fuertes a los niños, a los adultos, a quien sea. Es decir, es entrenarlos en las 5 competencias emocionales y hablamos del modelo pentagonal de Rafael Vizquerra, que no sé si sabéis quién es, un doctor, es uno de los, hay el de Sullivan y Marley, el de Goleman y el último es el de Rafael, en el que para mí es yo que trabajo en la trinchera con miles de alumnos cada año, es el que a mí se aterriza, pasan cosas, es el que es real. ¿Sí? Entonces, esto por un lado. Para los que sí empiezan a entenderlo y empiezan a hacer cosas o están haciendo ya cosas, creo que hay 3 factores imprescindibles. Y vuelvo a ser sincera, hablo claro. ¿Sí? El primero es que o empezamos nosotros o todo lo que hagamos, aunque tengamos super cuadernos de Danaya, estará muy bien, pero va a ser mentira. Y perdonad, pero creo que digamos las cosas claras, ¿no? En el sentido de que si tú no sabes dividir, ¿puedes enseñar a dividir? Te pregunto, Cintia. No. Difícilmente, ¿no? Entonces yo puedo decirte cómo hay que trabajar en equipo, pero si nosotros como claustro estamos como estamos o como equipo en una empresa, está muy bien lo que escribimos, pero no va a ser verdad. O hablo, como esto, empatía, cualquier competencia emocional, autonomía, no dependencia, pero no quieres que los niños se quejen, que sean proactivos, pero yo me estoy quejando. Entonces, yo no digo que nos quejemos, pero busquemos solución a la queja. Entonces, para que sea verdad, hemos de empezar por nosotros mismos. La segunda, la pregunta que hago cuando alguien viene a trabajar a mi equipo, ¿quieres o no quieres hacer educación emocional? Porque es la primera pregunta. A lo mejor no es un momento de mi vida en que yo pueda. Claro. Entonces, no pasa nada. No me siento preparado, no. Exacto, no pasa nada. Y la tercera es el rigor. ¿Sí? O sea, ojo, miremos cosas, porque al ponerse de moda, o sea, hay muchas cosas que dices, sí, pero trabajamos con niños. Entonces, es una enorme responsabilidad. Y hablar de emociones no es hacer educación emocional. O sea, explicar el cuento del monstruo de colores no es hacer educación emocional. Puedes hacer educación emocional si lo que haces con ese libro o ese cuento es desarrollar las competencias emocionales a través del entreno. ¿Qué quiero decir? Lo estáis diciendo cada vez que habláis de dinámicas, ¿no? Cuando yo entreno, un entrenador cuando entrena, ¿verdad que no entrenamos a chutar un penalti sentados? Es jugando, pues a través de entrenar esas competencias o esas habilidades, lo que queramos, a través de juegos, dinámicas en que podamos movernos o que vivamos desde la experiencia, como César nos ha hecho jugar, ahí es cuando la cosa se nos queda enganchada. Y cuando eso pasa, los niños aprenden de una manera que es inevitable, es imposible que no aprendan. Como ejemplos, la mejor definición de autoestima, a mí me lo dijo una niña de 12 años que estuvo 3 días en la granja.
Una niña, por supuesto, con baja autoestima. Esta niña, Ana, lo que me dijo, cuando le preguntamos qué te llevas, y me dijo, me llevo que la autoestima es como una botella que hemos de mantener llena para estar bien con nosotros mismos. La pregunta es, ¿cómo tenéis vuestra agua en la botella? ¿Medio llena, medio vacía? Ella se dio cuenta que era una niña y era monísima, rubia, monísima, ¿eh? Pero se dio cuenta, ya sabemos que eso no tiene, una cosa no tiene no que ver con la otra. Se pasaba el día yendo con sus amiguitas para que le llenaran si todas iban con las bambas rosas, ella también. Y al final se dio cuenta, en un puente de la comunicación positiva, que a partir de ahora sería ella quien llenaría su botella de autoestima. De eso es la educación emocional. ¿Cómo enseño a mis alumnos a llenar esa botella? Pero claro, ¿y yo cómo la lleno? Porque yo ese día me acuerdo que el primero que hice pensé, vale, ¿y yo cómo me la lleno yo? Porque yo soy de las que, o era, de las que primero, y es un perfil típico de educador y docente, yo voy dando a todo mundo y cuando ya se me acaba el agua, llego a casa y grito a mis hijos. Claro. ¿Y claro, qué te llena a ti? ¿Qué me llena a mí? Entonces es un ejemplo de, o por ejemplo, recuerdo una escuela, un instituto aquí en Madrid, que hacemos también talleres en las escuelas, programas de educación emocional, y era una clase que eran todos los niños, se habían juntado los que ya no iban a hacer bachillerato. Era un cuarto de eso, no iban a hacer bachillerato porque no servían, no valían, o a saberlo, da igual, ¿no? Y Antonio era un niño pues caído, como que ya sin esperanza, con 14 años, ¿sí? Bueno, habían conflictos en la clase, porque cuando están todos enfadados, pues claro, si estoy mal, trato mal, si estoy bien, trato bien. Y hicimos la de guiar y ser guiado, y un niño le guió, un compañero le guió con los ojos tapados y luego él guió. Cuando le pregunté era un niño que casi no hablaba, no había hablado casi todo el rato, y cuando le preguntamos qué te llevas, nos contestó que en tiempos de penumbra, cualquier persona puede ser alguien que te ilumina o pone luz en tu camino. Entonces me quedé y pensé, jolín, pues es solo un ejercicio que a lo mejor duró 15 minutos. Ese trozo, él le dio cuenta que él se sentía oscuro, como cuando estaba con el antifaz, y que una persona le cogió de la mano y lo guió para que no se hiciera daño por entre las escaleras y los pupitres que hicimos. Y esa reflexión es para escucharla y darnos cuenta que los niños y las niñas y los jóvenes son brillantes. Y que a lo mejor hemos de escuchar más nosotros, porque a lo mejor nosotros no lo somos tanto, o estamos abrimos la tele y estamos todo fatal, y que al final dices, ¿cómo vamos a optimizar o ilusionar o que sean creativos, como decías César, si no hay optimismo, no hay ilusión? Así que a lo mejor, no sé, perdona, porque igual estoy siendo demasiado sincera, pero es un poco. Creo que podemos estar bastante de acuerdo con lo que estás diciendo, incluso, bueno, un poco retomando lo que decía Fernando, al final el intentar formar a los profesores, a los equipos y no quedarte en el material concreto, porque al final todos podemos en un momento dado desarrollar o llegar a una clase y hacer un minuto de mindfulness y dejarlo ahí, no llegar más allá. O sea que yo creo que podemos estar todos bastante de acuerdo con lo que comentas y muy alineados. O sea que gracias por la sinceridad. Bueno, sí que es verdad que Cristina nos decía un poco, ¿no?, todo lo que cree que, bueno, pues que hemos evolucionado y que serían como factores importantes a tener en cuenta. Mónica, en tu caso, bueno, pues ¿qué crees que nos cuesta como sistema educativo? Porque claro, es una pregunta tremenda, pero bueno, como sistema educativo no sé, ¿qué crees que nos está costando, que nos genera ahí como esa piedra en el camino y que bueno, pues que si comparamos los centros desde hace 10 años ahora, pues seguramente habrá cosas que sigamos teniendo ahí todavía sin superar? Hombre, a ver, es verdad que hace 10 años la parte de las emociones se dedicaba más a las familias, pero a ver, es impensable que en un cole no se haga nada emocional, ni hace 10 años ni ahora, porque claro, bueno, pues es el entorno en el que es, ¿no? Pero sí es verdad que la gestión de las emociones se hace diferente, ¿no? Entonces, antes, pues a lo mejor, sobre todo con las emociones que son incómodas, ¿no? Pues la ira, la frustración, el tal. Pues esas emociones, pues antes decían, las sales un poco al pasillo, te relajas y entras, ¿no? Ahora ya, pues, a ver, contamos hasta 10, te relajas, que la forma de tratarlos es distinto, ¿no? Nos cuesta todavía un poco el acompañar esa emoción y bueno, pues no dejarlo ahí simplemente respiramos y nos relajamos, ¿no? Y luego nos cuesta también la evaluación. Estamos muy acostumbrados a evaluar lo académico y tenemos criterios, competencias
que nos vuelven locos. Sin embargo, lo emocional lo seguimos evaluando a ojo. Entonces, bueno, yo creo que esa es una batalla que todavía tenemos que librar, ¿no? Y a raíz de la evaluación también, pues estamos muy acostumbrados a evaluar todo lo académico y hacer o generar mucha ansiedad con las evaluaciones, ¿no? Yo creo que los alumnos, de hecho, ellos te dicen, ¿es tu cuenta para nota? Porque si no cuenta para nota... lo tomo de otra manera. Es otra cosa, ¿no? Y eso es porque no les damos o no les hacemos ver el valor del proceso, de la evaluación del proceso, ¿no? Y todo tiene que ser para sumar, para sumar, para sumar. Entonces yo creo que ahí, bueno, hay que ir un poco a hacer cosas sin que cuente para nota y ese tipo de cosas que cuesta, ¿eh? Porque luego al final, bueno, pues lo académico siempre como que nos agobia, porque, y va también en relación, pues no llego al temario, no puedo dedicar tiempo a esto de lo emocional porque tengo que dar física y no me llega porque tengo 2 horas a la semana y no me da más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, bueno, el tema del tiempo es como muy recurrido en todas las conversaciones y demás, pero yo ahí también me plantearía que a veces hay que dar un poco un paso atrás, ¿no? Porque a veces pues estamos hablando de niños de 11, 12 años, primero, segundo de la ESO, y todo lo que nos agobia es lo académico. Y digo, pero si son críos, que da un paso atrás, piensa que son chiquillos todavía y que a lo mejor lo importante no es solo lo académico, ¿no? Y perdemos un poco ese referente porque la administración nos obliga, que no sí, es que... Sí. Pero estamos todo el día como un poco apurados con el tema de lo académico, ¿no? Y realmente lo emocional tendría que ser la base. Claro. Porque sobre eso se monta lo demás. Y estamos dejando de hacerlo quizás un poco por esa sensación de que necesariamente tengo que llegar a terminar el último tema, el último día, porque si no lo estoy haciendo mal, ¿no? Claro. Y no necesariamente, porque hay que cubrir otras esferas, que yo creo que es lo que ahora mismo todavía nos cuesta. Y entender que no es una moda, que también es como que de repente ahora viene todo lo emocional. Sí, pues no es una moda, es que empezamos a poner en valor algo que, bueno, pues a lo mejor teníamos que haberlo puesto ya en valor hace tiempo, ¿no? Pero bueno, pero vamos en ello, ¿eh? Estamos en camino de empezar a hacerlo bien, yo creo. Sí, yo creo que sí, yo creo que ahí es una parte que vamos ganando, ¿no? Ese terreno y yo creo que, como decíais, ¿no? Pues no es una moda y es verdad que hay mucho gurú por ahí, pero bueno, esto está muy, muy aguantado y muy respaldado por la ciencia. Yo creo que ahí es donde tenemos que construir, precisamente construyendo, ¿no? Nuestro lema de hoy. Así que yo creo que las bases tienen que ser sólidas ahí. Bueno, hemos hablado también mucho de retos y bueno, pues lógicamente esto es un reto, sobre todo pues eso, cuando un equipo directivo, un centro, ¿no? genera esa cultura, pues parece como que todo va rodando, ¿no? Como un poco lo que decía ahora mismo Mónica, ¿no? Parece que si el centro está en la línea, pues no pasa nada porque dediques 2 semanas, como decía antes César, a construir las normas, los límites y a partir de ahí avanzar, pero no siempre ocurre así, no siempre estamos tan convencidos en esa cultura. Entonces, bueno, ¿qué retos así a nivel emocional veis vosotros, Fernando, con los adolescentes, con los jóvenes, que digamos que ya son un poco el producto de esa primera infancia que han pasado con este tipo de directrices, de trabajos? ¿Cómo podemos acompañarles mejor para que desde el sector educativo pues, desarrollen más resiliencia, más bienestar, más salud mental, que también comentábamos, ¿no? Que al final ahí es donde va a residir luego el éxito probablemente personal? Bueno, no son preguntas pequeñas ninguna, ¿no? Yo creo que no es una moda y tampoco es algo solo de la escuela o del mundo educativo, es algo de la sociedad, lo que nos apela a todos, independientemente del momento o del lugar en el que estemos, ¿no? Y obviamente pues, la escuela es un lugar importante, muy importante para trabajarlo, ¿no? Pero yo creo que no podemos perder de vista que esto es algo que sucede en todas partes y le sucede a todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso también hay que normalizarlo a nivel social cuanto antes mejor, ¿no? Os traigo una anécdota, volviendo al tema de los retos y de los adolescentes. Nosotros el año pasado hicimos una investigación en Anaya queríamos ver cómo podíamos ofrecer algo diferente a los estudiantes que se preparaban la PAU.
con todo el tema de la IA, en fin, bueno, vamos a ver qué podemos ofrecer, qué podemos encontrar que pueda ayudarles, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue pedirles que identificaran la PAU con una palabra, ¿vale? Entonces, cuando veíamos ese folio enorme con los post-its que habían puesto los chicos, leías las palabras que habían puesto y las palabras eran agobio, ansiedad, estrés, horror, o sea, era... Muerte, destrucción. Era impresionante. Bueno, claro, o sea, nadie decía el paso para mi siguiente decisión académica, estudiar medicina... No, era eso lo que nos decía, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a dar una vuelta de tuerca. Y si nosotros pudiéramos coger IA generativa, exámenes autocorregidos de otros años, bueno, que con un botón en tu WhatsApp te apareciese tal, ¿tú crees que eso es lo que necesitarías? Y la respuesta que nos daban era, no, yo necesito estar bien. Entonces, yo creo que eso hay que normalizarlo cuanto antes mejor. Es verdad que hay muchas más cosas que hacer, sí. Pero hay algunas que son esenciales a hacer. Y que esos retos no son solo suyos, son de todos los demás, ¿no? Y que seguramente ahora mismo sea casi más un reto de todos los adultos que estamos alrededor de ellos, ¿no? Cada uno desde su ángulo, desde los centros, desde las empresas de educación, desde las administraciones públicas, desde donde se legisla, desde cualquier ángulo, desde donde se forma a estos profesores que vienen, ¿no? y que están. Y que yo creo que esa es la gran reflexión que hay que luchar, ¿no? Es decir, no es un reto suyo, no es un reto solo de los que estéis aquí, es un reto de la sociedad y en el caso de la escuela o del mundo educativo es un reto al que tenemos que sumarnos todos y desde que tenemos que empujar todos. ¿Cómo? Pues tendremos que ir viendo de qué manera se hace, ¿no? Hay mucha gente que lleváis mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Esto no es algo que arranca de cero, ¿no? Pero también es verdad que es algo que hay que reivindicar y cada uno, insisto, desde su ángulo, desde su capacidad, desde su esquina, ver cómo lo promovemos, ¿no? Unos premios, bueno, pues unos premios, hay más premios, ¿no? Pero unos premios al final también visibilizan el trabajo de la gente, Claro, ¿no? claro. Que está en esas trincheras, que está en ese día a día difícil, que ha visto esa evolución, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un pasito más, ¿no? Bueno, yo creo que o sea, la reflexión que quería traer es esa, que el reto yo creo que es de todos, ¿no? Y sobre todo de los que estamos en torno a estos chicos de ahora y de los que vienen, ¿no? Totalmente, sí. La verdad que bueno, pues que después de escucharos y de escuchar también la ponencia de César, que yo creo que bueno, pues muy entroncada con todo esto, si tuviésemos que resumir esto de alguna manera, Carolina, tú, o sea, un poco como representante de la mesa, ¿no? ¿Qué deberíamos cuidar especialmente y proteger para fortalecer precisamente esa salud emocional del alumnado? O sea, si tuviésemos que quedarnos con algo, ¿qué es lo que sería? Pues yo me quedaría un poco con la unión de cosas que hemos mencionado todos, ¿no? Para mí lo importante es la formación, pero voy a separar la formación en dos líneas. Si estamos hablando de fortalecer y proteger, lo voy a separar también, porque creo que hay matices diferentes. O sea, la formación para el profesorado a la hora de proteger. O sea, porque nosotros los alumnos les tenemos que dotar de herramientas. Les vamos a fortalecer dotándoles de herramientas para que ellos cojan el mando de su bienestar. Yo tengo la suerte de trabajar en un colegio que trabaja pensamiento emocional desde infantil. Cuando llegan a mi aula, llevan muchos años con mucho trabajo detrás. Claro. Entonces, mi responsabilidad es devolverles el mando. Y ahora gestionáis vosotros. Cuando un alumno se bloquea, cuando un alumno tiene un conflicto, vale, el mundo te está presionando, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo lo vas a gestionar, ¿no? Entonces, yo no necesito que se sientan seguros conmigo, sino que se sientan seguros con ellos. Esa es la parte de formación al profesorado. Pero luego está, de la formación al alumno, ¿no? Darle esas herramientas. Claro. Pero al profesorado hay que formarle porque son alumnos que todavía están en aprendizaje y a veces se van a romper. Entonces creo que es importante ese radar que tendríamos que tener nosotros activados. Pero un radar de ver señales de alarma y que tenga detrás esa red que decíais después. Yo no soy un profesor, pero no soy un psicólogo ni un terapeuta, ni tengo que ser el padre de 200 alumnos. Yo tengo que estar entrenado también para ver esas señales de alarma y activar un protocolo, y el centro que tenga un protocolo de actuación con orientadores, dirección, familias, y a partir de ahí esa red de apoyo, ¿no? Que el alumno sienta que, bueno, pues si ante un momento en el que él no es capaz de gestionar, en el centro hay gente que sabe leer esos silencios, ¿no? Y que puede ayudarle. Claro. Entonces es la unión un poco de lo que hemos dicho todos. Al final es formación, profesorado y alumnos, y esa red de apoyo de todo el centro.
Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Cambiar la mirada, ¿no? Aprender a mirarlos de otra manera y a mirarnos incluso a veces entre nosotros, entre compañeros, ¿no? Lo que a lo mejor en un momento dado tú no puedes rescatar o reconstruir de un alumno, bueno, pues quizá tu compañero, ¿no? Trabajando en equipo, como decíais antes, yo creo que esa mirada es fundamental también. Bueno, pues estamos llegando ya al final de la mesa y así ya por resumir y cerrar, esta pregunta es común para los cuatro, podéis contestar en el orden que queráis, eso ya como vosotros decidáis, pero bueno, si dentro de 10 años volviésemos a vernos, que nos veremos, eso está claro, en Eduemoción 20 años, ¿qué os gustaría que dijesen nuestros alumnos, cada uno los suyos, los alumnos que vosotros visitáis como editorial, los que visitan vuestras instalaciones, que les ayudó a conocerse mejor, a gestionar sus emociones, a convivir mejor? ¿Qué os gustaría que dijesen esos alumnos cuando nos vean dentro de 10 años y sean parte de nuestro público? ¿Quién quiere empezar? Yo, por ejemplo, Venga. a mí sí que me gustaría que reconocieran el valor de la empatía, porque al final, si tú eres empático, vas a ser respetuoso. Y si eres respetuoso, vas a tolerar al diferente. Y si toleras las diferencias, todo va bien. Es la base de todo. Al final, bueno, pues el sentirte a gusto en un sitio es porque te respetan, porque aceptan como eres y con tus diferencias, ¿no? Sean del tipo que sean, culturales, sociales, y si solo sacan eso del cole, bueno, pues dábamos lecciones a algunos americanos a lo mejor. Muy bien, éxito total. A mí, en mi caso, me gustaría que dijeran que se sintieron acompañados en sus peores momentos y que ahora son capaces de sostenerse solos, ¿no? Que son adultos ya capaces de gestionar sus tormentas, que no es poco. Ya veo. Muy bien, sí, la verdad que importantísimo también. Que dentro de 10 años hagamos la misma investigación para los chicos que van a preparar la PAU, o como se llame dentro de 10 años, y le hagamos la misma pregunta y esos posits tengan palabras como ilusión, respeto, ganas, duda, o sea, otro tipo de pregunta que expresen que de verdad están siendo capaces de resolver ese aspecto emocional de sus vidas, ¿no? Y que esa otra parte, ¿no?, ha quedado ya cubierta, ese Claro. cuidado y ese estar bien ha quedado cubierto. Muy bien. La última, Cristina. Yo seguiría la línea de lo que dicen los chicos, porque a veces dicen, bueno, nuevamente dicen cosas muy, muy interesantes. Recuerdo Paul, un chico de 12 años, que me dijo: Cristina, he visto mis alas invisibles. Eso es lo que me gustaría que de aquí a 10 años dijeran todos los niños de nuestro país, ¿no? Me dijo Paul que se había dado cuenta que había tenido los brazos atados. Es una metáfora que él utilizó. Y que de repente los había abierto y sentía que podía volar. Entonces, ese es mi deseo. Muy bien. Podamos volar alto allá donde habitan nuestros sueños y hacer el mundo más digno. Muy bien. Bueno, espero que cada uno de vosotros y vosotras os llevéis también ahí ese pequeño mensaje de, bueno, qué nos dirán dentro de 10 años, así que nada, pensadlo y os lo guardáis para vosotros. Nada, hasta aquí la mesa. Comentaros que tenemos ahora media hora de descanso, volveremos a las 12:15. Sí que por fin os pedimos un poquito de puntualidad a las 12:15 para volver a empezar. Y bueno, que sigamos disfrutando con muchas sorpresas que nos quedan. Y ya sabéis que ahora en la parte de fuera podéis haceros fotos, podéis compartir en redes, #Eduemoción 2026. Así que nos vemos fuera. Por ahí. Por aquí, por aquí.
Gracias a la magnífica actuación de nuestras compañeras de la Escuela de Danza del Colegio Zola Villafranca y a su profesora Esther Racero. Su arte ha inaugurado la segunda parte de Eduemoción. Ahora vamos a dar la bienvenida a Rafa Guerrero con su ponencia que se titula Ser tribu para alfabetizar a nuestros menores. Ahora entra Rafa. Gracias. Rafa Guerrero es un psicoterapeuta licenciado en Psicología Clínica y de la Salud y doctor en Educación. Autor de más de 20 libros, es una referencia en el acompañamiento a familias y profesionales de la educación, destacando por su enfoque cercano, riguroso y comprometido con el bienestar emocional de niños, adolescentes y adultos. Gracias, Rafa, por estar aquí. A vosotros. Gracias, Nacho. Gracias, Irene. Un placer. Gracias, chicos. Muchas gracias, Rafa, por explicar también la importancia de ser tribu en la educación. Sin duda, nos da mucho que pensar en esta sociedad individualista. No te vayas todavía porque van a entrar unos invitados súper especiales a hacerte un turno de preguntas. Venga, perfecto. Damos la bienvenida a Marcos Alorda Pachón. No. Oh, ya. Vale. A Amanda de Antonia Alventosa. Mario González García. Y Daniela Álvarez Cortés. Todos ellos son alumnos del Colegio Zola de las Rozas y vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar con Marcos. Marcos, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué puedo hacer cuando una emoción es tan grande que no sé qué hacer con ella o no me cae por dentro? ¡Wow! Empezamos fuerte, ¿eh? Vale, pues Marcos, yo lo que te diría es que esto que tú estás comentando es normal. Te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a Irene, le pasa a Nacho y nos pasa absolutamente a todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? A veces tenemos emociones que son tan potentes que es como si fuera un volcán que casi es que no se pueden ni controlar. ¿Vale? Yo ahí te voy a decir dos cosas. ¿Vale? La primera, que cuando una emoción es tan potente que trates de buscar a un mayor, a mamá, a papá, a un profe, a la orientadora del cole, y en caso de que eso no sea posible, ¿vale? Yo te voy a enseñar un truco, os voy a enseñar un truco a todos para reducir esa hiperactivación emocional, ¿vale? Ese momento de esa emoción tan potente, que consiste en lo siguiente, ¿vale? Se llama el abrazo de la mariposa. Entonces consiste en poner las manos así, ¿vale? Es un poco difícil, ¿eh? Al principio. Sí. Así, perfecto, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer, Marcos, es vamos a ir dando toquecitos, ni muy fuertes ni muy flojos, normales, alternos. No es así, sino es así, ¿vale? Y de esta manera, si estáis en un sitio donde podéis cerrar los ojos, y eso es importante, Marcos, que estéis pensando en eso que te angustia, ¿vale? Entonces tú estás pensando en, Hobbes, que había un compañero en el patio que no quería jugar contigo, te ha dicho algo que te ha hecho sentir muy mal, pues haces así, ¿vale? Otra alternativa es, a ver si voy yo, Rafa, por el patio haciendo así, se van a pensar que, ¿vale? Hay una manera que es mucho más discreta, que es, te sientas, ¿vale? Y pues estás sentado en una silla, sentado en el suelo, ¿vale? Y lo que haces es lo mismo, pero pim, 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 y das estos toquecitos, ¿vale? Y esto lo haces durante 20-30 segundos, paras, coges aire y sí que lo puedes hacer otras 2 o 3 veces más. Y ya verás cómo ha bajado la intensidad emocional, ¿vale? ¿Ya me contarás? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? No, gracias. Amanda, ¿cuál es tu pregunta para Rafa? Mi pregunta es, cuando la gente dice que el cerebro se puede entrenar, ¿cómo lo puede entrenar alguien de mi edad? Se puede llenar. Entrenar. Ah, vale. ¿Cómo se puede entrenar? Vale. Pues
Se puede entrenar de muchas maneras, sobre todo con muchos juegos que hacéis con los profes, con muchos juegos que hacéis con mamá, con papá y con los abuelos. Juegos de mesa. Los juegos de mesa son súper potentes para fortalecer el cerebro. El parchís, el dominó, la oca, el rummy como un montón, el ajedrez, ¿vale? Cualquier juego de mesa, el doble, el uno, que queráis, ¿vale? Luego, cuando vamos, por ejemplo, de viaje, pues a mí me gusta mucho jugar con mis hijos con las matrículas, ¿vale? Pues cogemos las letras, por ejemplo, y tratamos de hacer una palabra con esas letras que hemos visto. O cogemos los números y los sumamos. Es decir, cualquier cosa que sea imaginación, ¿vale? Y que sirva para estar pensando, para estar concentrado, para poder memorizar, para poder hacer cálculo, todo eso. Lo contrario de esto que te estoy contando, Amanda, son, mejor dicho, los dispositivos tecnológicos. Ir en un viaje, viendo una película, ir jugando a cualquier juego que tiene papá en el móvil, es lo contrario de desarrollar el cerebro. O sea que si queremos desarrollar el cerebro, en persona. Y, por supuesto, jugar con los amigos, hacer deporte, dormir lo suficiente y dormir bien, una alimentación que sea adecuada. Todo lo que el ser humano necesita. Los dispositivos, en función de lo que os digan mamá y papá, cuanto menos, mejor. ¿Vale? Ahora es el turno de Mario. ¿Qué quieres preguntarle a Rafa? ¿Qué emociones son señales de alerta y cuándo sé que debo pedir ayuda para mí o para algún amigo? Muy bien, Mario. Me gusta mucho que lo que dice Mario, ¿no? Cuándo debo pedir ayuda para mí o para un amigo. Y creo que esto es fundamental, ¿no? Que no solamente nos quedemos en cuándo necesito ayuda yo, cuando yo me siento vulnerable, sino cuando estoy viendo que un amigo, ¿verdad, Mario?, lo está pasando mal porque está llorando, porque le veo aislado, ¿sí? A ver, emociones de alerta pueden ser cualquiera. Lo puedo pasar muy mal porque tengo muchísima vergüenza, lo puedo pasar muy mal porque siento mucho miedo. A veces, hasta incluso uno tiene una emoción tan molona como es la alegría que uno se desregula. ¿No os pasa esto en vuestros cumpleaños, por ejemplo? O cuando vienen los reyes, que estéis así como un poquito alteradillos. ¿Sí? Vale, pues eso es normal, ¿vale? Yo lo que siempre digo es tratar de buscar a un mayor, tratar de buscar a un profe, a mamá, a papá, y con esa confianza decirle, pues me pasa esto. Y hasta incluso a veces, Marcos, tú dirás, ¿Mario? Sí, me he equivocado, perdón. Tú dirás, no sé qué me pasa, pero me siento mal. Bueno, pero díselo a mamá y a papá. Y poquito a poco ellos irán viendo exactamente si tienes miedo, si tienes rabia, qué es lo que ha pasado, y te ayudarán a ponerle nombre exactamente a lo que te pasa y a poder ubicarlo en el cuerpo, porque a veces nos duele la tripita, a veces resulta que nos duele un poco el cuello, a veces tenemos la boca seca, a veces me tiemblan las manos o tengo necesidad de salir corriendo. Y todo esto que nos dice el cuerpo lo tenemos que escuchar y tenemos que conectar con ello. ¿Vale? Y por último, Daniela, ¿cuál es tu pregunta para Rafa? Si pudieras enseñarnos solo una cosa para entender mejor nuestras emociones, ¿cuál sería? Perdona. Si pudieras enseñarnos solo una cosa para entender mejor nuestras emociones, ¿cuál sería? Para entender mejor vuestras emociones. ¿Qué edades tenéis vosotros, chicos? 10 años. 11. Vale. Yo es que os iba a decir que para mí un recurso que es súper chulo para conocer las emociones son los cuentos. Pero no sé si os siguen gustando los cuentos. Libros. Bueno. Vale. Pues leyendo libros, que a veces nos cuentan muchas historias y tratando de meternos en los personajes, también sacamos cómo se sienten, ¿no? Eso me parece que es un recurso fantástico. Y luego, esto de vuestro, ¿no?, de lectura, que ahí se aprenden muchas cosas. Pero también podría añadir que cuando estemos merendando, que cuando estemos cenando, cuando estemos de fin de semana con mamá, con papá, con la familia, con amigos, con quien sea, que tratemos de utilizar palabras de emoción, que no sea solo, pues he ido el partido, hemos ganado 6-0 y luego nos hemos duchado y hemos venido aquí a comer. Bueno, pero ¿y cómo te ha hecho sentir ganar 6-0 o perder 6-0? Y, o sea, que vayamos incluyendo emociones
en todo lo que pasa, que no solamente sea describir, sino ¿y cómo nos hace sentir? Hay una cosa, por ejemplo, cuando voy a Latinoamérica a congresos, que a mí me encanta, aquí en España no se hace, pero en Latinoamérica es, ¿verdad, César? Ya vas a decir que sí, es súper habitual, y es que cuando tú acabas la conferencia y bajas, la persona que se encarga de organizarla, la pregunta que te hace es ¿cómo te has sentido? Y a mí me encanta porque ya no solamente es estás satisfecho, no estás satisfecho, es cómo te has sentido, ¿no? Entonces, todo lo que sea preguntar a mamá, a papá, a los hermanos, cómo les ha ido el día, pero metiendo ahí palabras emocionales o jugar. A mí me gusta mucho jugar con mis hijos, por ejemplo, bueno, pues qué cosas os dan miedo, qué cosas os hacen muy felices, o si podéis pedir un deseo. Pero también me gusta mucho otro juego que es el de agradecer, ¿no? Y agradecer, cuando estamos cenando los 4, fijaos, ¿no? Que decimos, cada uno tiene que agradecer 3 cosas, y puede parecer muy difícil, ¿no? Pero cosas tan sencillas como, pues yo le agradezco a mis piernas que hoy me hayan permitido jugar el partido de fútbol con mis amigos. Y le agradezco a mi amigo Juan que hoy, cuando no he entendido bien el problema de matemáticas, me haya echado una mano. Y le agradezco a papá que hoy ha hecho la cena y está riquísima y estupenda. Agradecer, y cada uno de nosotros vamos agradeciendo. Y esto es una manera de ir fomentando la wifi emocional de la que hablábamos antes, ¿no? José Luis Marín, que lo habéis visto antes, dice que aprendemos a socializar alrededor de una mesa. Qué preguntas tan interesantes, chicos. Muchas gracias, Rafa, por tu flexibilidad y por tus interesantes respuestas. Y vamos a darle un fuerte aplauso a Rafa. Muchas gracias. Gracias, chicos. No, vosotros os quedáis, ¿vale? ¿Pues esto? Y ahora estamos llegando al final de una mañana llena de emociones. Y para ello tenemos una sorpresa muy especial para vosotros. Una sorpresa con cubos. Parece que incluye a nuestros 4 compañeros aquí presentes y a unos cuantos más súper especiales. Os pedimos que tras esta actuación subáis a haceros una foto de grupo, todas las personas que habéis subido al escenario o habéis ayudado esta mañana a que sea tan mágica. Ahora sí, os dejamos con esta actuación y le damos el cierre al 10º aniversario de Eduemoción.